Hola, buenas tardes a todos. Bienvenidos a este primer webinar del 2024. Ya nos habíamos tardado en hacerlos, pero vamos a retomar otra vez esta serie de webinars que hemos tenido a lo largo de estos últimos años, ¿no? Este webinar se titula Descifrando mercados como el diagnóstico de plaza potencia tus decisiones inmobiliarias. Todos estos webinars ustedes los pueden ver en YouTube. Por ahí si ponen Softec en nuestra página de YouTube, ahí aparecen todos los webinars que hemos hecho, tanto estos como los pasados. Ustedes se pueden suscribir para que les aparezcan todos estos webinars. También pueden visitar nuestra página de internet en Softec, softec.com.mx. Ahí están todos los webinars y las presentaciones, ¿no? Entonces también para que los puedan tener. En esta ocasión, el webinar lo va a estar presentando nuestra directora de operaciones, Claudia Velázquez. A continuación, mi compañera Ivonne les dará una breve semblanza de Claudia. Hola, buenas tardes, sean todos bienvenidos. Clau, buenas tardes, gracias Sergio. Les voy a hablar un poquito de Clau. Clau es licenciada en Economía y es maestra en Administración de Empresas con especialización en negocios internacionales por el Tecnológico Campus Monterrey. Además, tiene un diplomado en desarrollo de habilidades directivas por el Tecnológico Campus Ciudad de México y a partir de julio del 2014 es nuestra directora de operaciones y es la encargada de las áreas de información, procesamiento y consultoría para el desarrollo de las publicaciones, los estudios y la asesoría inmobiliaria en nuestra empresa. Muchas gracias, Clau. Bienvenida. El escenario es todo tuyo. Muchas gracias, Ivonne, muchísimas gracias, Sergio, pero sobre todo muchísimas gracias a todos los que nos acompañan en este webinar. Sí, como comentó Sergio, es el primero de este año. Vamos a estar transmitiendo algunos otros y en ellos lo que nos importa es tratar de apoyar sus decisiones inmobiliarias. En este caso vamos a platicar de uno de nuestras herramientas de información y de consultoría más importantes y en donde tenemos las bases más grandes sobre las cuales damos la consultoría a todos los proyectos inmobiliarios, que es el diagnóstico de plaza. Nosotros determinamos que esta herramienta en realidad es de las básicas para poder potenciar estas decisiones inmobiliarias en sus proyectos. Algo muy importante que me gustaría comentarles es cómo Softec aporta para potenciar las decisiones inmobiliarias de nuestros clientes. Primeramente, nosotros estamos experimentados, tenemos gran experiencia, 44 años dedicados única y exclusivamente al mercado inmobiliario, en el cual pues tratamos de que toda la experiencia que recabamos en los diferentes mercados, tanto geográficos como de los diferentes giros inmobiliarios, la podamos aplicar a todas y cada una de nuestras herramientas y a nuestros estudios de mercado. Entonces, es algo que todo el tiempo estamos usando para potenciar los proyectos a los que les damos consultoría. Otro segundo punto es el reconocimiento del sector financiero inmobiliario para que las herramientas que desarrollamos pues puedan ser útiles en la toma de decisiones de estas empresas financieras a la hora de financiar la construcción, los créditos hipotecarios y pues realmente tenemos gran prestigio y reconocimiento por parte de ellos. Otro punto muy importante que nos ha ayudado a apoyar los proyectos inmobiliarios de nuestros clientes es identificar cómo deberíamos tener el mejor desempeño posible de los proyectos en cada uno de los mercados. Entonces, esto, gracias a la experiencia y gracias a todas las herramientas que en conjunto nos brindan un panorama muy amplio de lo que son los mercados, tenemos esta posibilidad de apoyarles en identificar, en mejorar el desempeño, con lo que, bueno, finalmente podemos conseguir una mejor rentabilidad, darles consejos y consultoría sobre cómo el desarrollo de sus proyectos a través de los consejos que nosotros tenemos en nuestros estudios, en nuestras herramientas de información, permiten mejorar la rentabilidad de los proyectos inmobiliarios. Esto, bueno, de alguna manera, oye, aquí ya se regresó. De alguna manera,
tiene que ver con las herramientas que de alguna manera hemos desarrollado. Aquí pues, no se quiere quedar quieta la lámina. Pero bueno, todo esto es parte de un ciclo en el cual pues tratamos de que en cada uno de los puntos y etapas en las que ustedes están trabajando actualmente con sus proyectos estén acompañados por respuestas específicas de nuestras herramientas de información para acompañar el proceso del desarrollo inmobiliario. Primeramente en la planeación. Algo muy importante para nosotros es determinar el potencial de los mercados inmobiliarios, de qué tamaño van a ser estos mercados, qué tan factibles pueden ser para albergar nuevos proyectos. Pasando a la parte de la ejecución, también nuestras herramientas apoyan la toma de decisiones en cuanto a la compra de tierra, la habilitación de esta tierra y su urbanización, y por supuesto la edificación de los proyectos en sí. Posteriormente, en una siguiente etapa, también apoyamos brindando información para la toma de decisiones en la parte del financiamiento, en estos créditos puente o créditos para edificación, en donde identificamos pues qué tan viables son los proyectos respecto al mercado y qué tanto para los financieros hipotecarios pueden generarse hipotecas para los diferentes productos habitacionales principalmente. Y por último, en la etapa de comercialización, también nuestras herramientas permiten generar información acerca de cómo las estrategias de comercialización podrían mejorar para acelerar o para tener un mejor desempeño de ventas en los proyectos, pero también están enfocadas en la parte de la postventa, donde pues es importante mantener o generar una marca que de alguna manera nos permita trascender. Entonces, aquí en esta parte de cuáles son las soluciones que nosotros hemos desarrollado en cada una de las etapas del desarrollo inmobiliario, pues principalmente para la planeación lo que queremos es determinar qué tan viables o no son los mercados, cuáles riesgos existen, en qué nos tenemos que fijar para poder aprovechar oportunidades, o simplemente si estamos pensando en cambiar de mercado o tratar de que estas decisiones pues nos lleven a un nivel más allá de lo que en este momento estamos trabajando. En la parte de la edificación, aquí ya generamos información que sea muy específica para poder determinar qué predios comprar, qué hacer en estos predios, con qué características los productos y proyectos inmobiliarios deberían desarrollarse y comercializarse. En la parte del financiamiento, como les comenté, pues es muy importante que tratemos de dar herramientas para generar confianza de que los proyectos son viables. En algunos casos, pues eso no es posible, algunos proyectos no son viables y nosotros con nuestros estudios y herramientas así lo apuntamos de tal manera que tanto los desarrolladores como los financieros sepan paso a paso en qué punto están, cuáles son los riesgos, por qué no hay viabilidad. Y esto, bueno, definitivamente genera ahorros muy importantes y evitar problemas financieros muy fuertes para el desarrollador y el financiero. Y en la comercialización, pues lo que queremos es tener el detalle de cómo los mercados tienen estas estrategias o aplican estas estrategias de comercialización y qué procedimientos o acciones deberían generarse para mejorar la imagen de los desarrollos. En específico, para cada una de estas etapas hemos desarrollado reportes, herramientas, estudios de mercado hechos a la medida para poder contestar y apoyar específicamente a que los proyectos inmobiliarios sean mejores. En la parte de la planeación, en la determinación del potencial de los mercados, específicamente el diagnóstico de plaza o de mercado, es la principal herramienta que empleamos para poder generar toda esta información. Y así diferentes herramientas se han ido desarrollando en todos estos años en Softec para poder apoyarles de la mejor forma en el desarrollo de sus proyectos. Por ejemplo, en la edificación, en donde una de las principales cuestiones es qué terrenos comprar, cuándo comprarlos, cómo los habilitamos y los urbanizamos y qué le ponemos encima.
tenemos otras herramientas como los reportes de potencial de compra, los reportes de oferta y competencia, los estudios de uso mejor y más rentable, las validaciones de planes maestros de desarrollo. Para la parte del financiamiento, cuando las empresas hipotecarias o los fondos de inversión están evaluando proyectos, generamos estudios específicos en los cuales se determina la validación del proyecto y del producto, también la determinación del potencial comercial del proyecto. Estos son estudios hechos a la medida para cada uno de los proyectos. Y en la parte de comercialización, para mejorarla o cuando existen problemas de comercialización en los diferentes proyectos, lo que hacemos son reportes específicos para seguir las tendencias del mercado, hacemos auditorías comerciales, determinamos cuáles son las opiniones y preferencias de los compradores y se analizan las estrategias del proceso de venta, de entrega y de mantenimiento de los desarrollos, sobre todo en la parte de postventa. Ya entrando en la parte del diagnóstico de plaza, que como les comentaba es de nuestros análisis básicos, en donde generamos información que nos permite tomar la primera decisión de entrar o no a un mercado. En realidad, pues existen diferentes razones por las cuales este tipo de estudio potencia la inversión inmobiliaria en un proyecto, ya sea de vivienda, de comercio, oficinas, cualquiera de los giros inmobiliarios. En todos ellos es factible aplicar un estudio de diagnóstico de plaza o de mercado, en el cual los resultados nos permiten tomar mejores decisiones. Primeramente, lo que determinamos o identificamos que genera un impacto positivo en la inversión inmobiliaria es que nos permite comprender en dónde estamos parados, cuál es el perfil de mi mercado, hacia dónde va el mercado y cuáles son las interacciones entre las diferentes variables del proyecto, pero también del mercado, tanto de oferta como demanda, que tiene implicaciones en el desempeño tendría implicaciones en el desempeño de mi proyecto o en el mercado en general. También nos permite conocer las condiciones de la competencia, ya que pues en realidad nosotros entraríamos en un mercado en donde ya ciertas situaciones están planteadas, ya están dadas, y es importante identificar si eso que el mercado de alguna manera tiene como comportamiento va a ser viable para la rentabilidad que estoy esperando, para los ingresos que estoy esperando, para la velocidad de ventas que estoy esperando. También los diagnósticos de plazo de mercado nos ayudan a entender cómo se han movido las tendencias de los mercados, qué ha cambiado en los mercados en cuanto al producto, en cuanto a los proyectos, en cuanto a la comercialización y todo esto cómo se constituye en barreras a la entrada para nuevos proyectos. Entonces, esto nos permite situarnos en unas condiciones donde posteriormente desarrollaríamos proyectos y productos que sean afines a estos cambios de tendencias. Y por último, pues nos permiten identificar riesgos y también oportunidades a fin de que podamos estar pues alertados, realmente conscientes de a qué nos enfrentaríamos entrando a alguno de los mercados inmobiliarios, ya sea en términos geográficos, en términos de giros inmobiliarios, en términos de segmentos y tamaños de productos. Todo esto, los diagnósticos de plaza nos permiten entender la dimensión de la tarea, del reto, de la misión a la cual estaríamos entrando en un nuevo mercado. Los aspectos clave que nosotros identificamos para poder realizar las herramientas que apoyan los diagnósticos de plaza y de mercado, los estudios específicos de diagnóstico de plaza y de mercado, en realidad son o parten de tres elementos. El primer elemento, o el que nosotros consideramos de los más importantes, es determinar el mercado o la zona de influencia que voy a analizar o lo que realmente en donde estaría compitiendo. Aquí esto depende obviamente del giro inmobiliario en el cual me voy a desarrollar, el concepto inmobiliario que quisiera poner pues en evaluación, el tamaño de los proyectos o el proyecto en el cual yo estaría trabajando y los tipos de productos que de alguna manera se desarrollarían en estos proyectos, en donde yo deseo invertir, los que me interesen, en los que realmente considero que hay oportunidades. Aquí esto
lo que nosotros hacemos es acotar zonas en las que se conserven similitudes de factores y todas estas variables que impactan el desempeño de los proyectos, porque de otra manera tendríamos sesgos que nos podrían dar información que no nos permita tomar una decisión acertada y podríamos caer en errores importantes. Otro factor que también pues permite dimensionar hasta dónde vamos a profundizar en el diagnóstico de plaza y de mercado son las variables en las cuales yo quiero enfocar mi análisis. Este análisis en realidad pues se basa en todas estas variables, ya sea del mercado inmobiliario en sí o de otros elementos que inciden en el desempeño de los proyectos. Entonces, nosotros lo que hacemos es recomendar profundizar los análisis cuando existen dudas o hay inquietudes importantes del desarrollador o de los financieros o de los inversionistas sobre el desempeño específico de alguna variable. Es decir, si para algunos desarrolladores es ya muy experimentado el haber participado en cuestiones comerciales, pero ahora van a cambiar de giro, pues entonces se cambian las variables o se profundiza, por ejemplo, en la parte de financiamiento o de acabados o de amenidades, dependiendo de cuáles son los temas en los cuales el desarrollador, el financiero, el inversionista sienta que existe más incertidumbre. Entonces, elegir estas variables es otro de los puntos muy importantes para generar los análisis de diagnóstico de plaza. Y otro elemento importante es el identificar la oferta comparable y competencia, que al igual que cuando analizamos o determinamos una zona de influencia en términos geográficos o de segmentos o de tipos, nos permite ir acotando el análisis a solamente aquellos elementos que nos van a dar información relevante y que es de alguna manera determinante en lo que me interesa o en lo que de alguna manera va a influir en un proyecto dependiendo de su segmento o de su tipo. En algunos casos, los diagnósticos que realizamos eliminan, por ejemplo, proyectos muy, muy grandes cuando analizamos proyectos pequeños y viceversa. Por ejemplo, en el caso de proyectos verticales versus horizontales, sí se eliminan como comparables o referentes los que no son del tipo. Entonces, esto nos va ayudando a ir generando información relevante y libre de sesgos para poder tener pues una idea mucho más clara de cuál es la situación de los mercados. En específico, las herramientas que nos ayudan a generar este conocimiento de qué está pasando en los mercados, en dónde estoy parado, hacia dónde van, de dónde vienen, contra quiénes estaría compitiendo, prácticamente son tres muy generales y aquí en esta lista, que son estos tres elementos, y de los más sencillos, y poder llamarle de alguna manera, hágalo usted mismo, a estudios dedicados, profundos, en donde todas las recomendaciones y análisis los realizamos a través de estos estudios. El primero de estos análisis que nos permiten identificar las condiciones de los mercados son las tablas de oferta. Este es de los elementos más básicos y de hecho constituye uno de los insumos principales para cuando nosotros realizamos los estudios de diagnóstico de plaza y de mercado. El segundo es un sistema de información geográfica en el que toda la información de las tablas de oferta y mucha más información que vamos a necesitar para comprender los impactos externos que podrían incidir en nuestros proyectos, se pueden visualizar en un solo lugar y pues atados al territorio. Esto nos genera información muy valiosa. Ahorita la vamos a revisar en detalle. Y por último, pues de las herramientas más completas en las cuales tenemos mucha más incidencia y hacemos recomendaciones profundas y significativas, pues son los estudios de diagnóstico de plaza y de mercado. En las tablas de oferta, como les comentaba, la intención es tener un panorama general, utilizar los elementos cuantitativos principalmente de la oferta o participantes de un mercado inmobiliario en específico y todos sus productos. Aquí la forma en la cual estas tablas de oferta enriquecen la planeación de los proyectos y nos ayudan a dimensionar
los riesgos de ejecución o financieros, pues es el contar con esta información detallada, principalmente cuantitativa, en la cual detallamos cada uno de los aspectos que pues caracterizan a los proyectos que están participando en un mercado. Generalmente estas tablas son en Excel, y aquellas personas que les gusta por sí mismas hacer sus análisis, pues les dan información sumamente detallada de cómo cada uno de los proyectos generan el total del mercado. Por ejemplo, para diferentes giros de vivienda horizontal, vertical, centros comerciales, oficinas, hoteles, pues prácticamente hay ciertas similitudes que de alguna manera permiten entender quiénes están compitiendo en el mercado, con qué compiten, de qué tamaño son, cuánto tiempo van a durar en el mercado y los parámetros de precios, áreas, ocupación o absorciones, etcétera. Entonces, esto, bueno, como les decía anteriormente, sí puede estar más en una situación de hágalo usted mismo. Con toda esta información se pueden generar relaciones gráficas, pues tratar de identificar estas relaciones de oferta y competencia entre cada uno de los participantes. Cada uno de los giros se analiza a detalle, y pues esta información es algo que de primera instancia nos ayuda a entender de qué tamaño son los mercados. Aquí, por ejemplo, tenemos un ejemplo. Tenemos todos los proyectos que están compitiendo en este mercado. Estas variables pues son las que levantamos generalmente, y de alguna manera cualquier variable que pueda identificarse en los proyectos se puede añadir a las tablas de oferta para poder tener toda esta información detallada de qué está pasando en los mercados a través de un análisis de oferta. Entonces, este sería el enfoque principal de esta herramienta de tablas de oferta. Un segundo elemento o herramienta que utilizamos de forma continua son los sistemas de información geográfica, en los cuales lo que hacemos es incorporar a mapas interactivos variables que sabemos que inciden en el desempeño de los mercados y de los proyectos. Esto nos permite identificar qué pasa con las relaciones de todas estas variables y el territorio, si existe esta relación entre la ubicación tanto de los proyectos como de los equipamientos, como de las diferentes variables que se pueden traducir aquí, para poder enriquecer la planeación del proyecto y dimensionar los riesgos en los que podríamos estar cayendo. Aquí, como les decía, pues existen una serie de variables en las cuales pues tratamos de entender cómo se relacionan con el desarrollo inmobiliario. Nosotros hemos desarrollado diferentes sistemas de información geográfica. Por ejemplo, aquí me gustaría que me dijeran si ya se ve mi pantalla con el mapa. Sí, Clau. Excelente. Bien, este sistema de información geográfica nosotros lo utilizamos al interior de Softec para poder analizar de forma general los diferentes mercados en los cuales estamos llevando a cabo el monitoreo de vivienda nueva terminada. Son 42 ciudades en las cuales todos los trimestres actualizamos la información. Y lo que hacemos en estos sistemas de información geográfica para poder generar un análisis de diagnóstico de las plazas, pues es aquí, bueno, para el territorio nacional, pues sí es muy, muy complejo verlo desde tan alto. Entonces nos vamos acercando a las diferentes ciudades. En ellas tenemos las diferentes capas de información. En este caso tenemos la información inmobiliaria, que es la de vivienda nueva terminada. En este caso son los proyectos que ahorita están vendiéndose, en el caso de Puebla, en Puebla por segmento. Pero también estos mismos proyectos los podemos ver en tamaño de su producto tipo, la superficie en metros cuadrados, en tamaño de los proyectos en unidades, y esto lo podemos cruzar con diferentes variables que ya introdujimos en este sistema de información geográfica,
como es el equipamiento comercial, por ejemplo, la densidad de empleo, que nos permite saber si donde están actualmente los proyectos está concentrado el empleo o no, no es una zona de empleo. Esto, por ejemplo, en el análisis de poner o no proyectos verticales en lugares en donde generalmente se ha desarrollado vivienda horizontal, es muy útil entender dónde está el empleo versus la vivienda, porque la vivienda vertical generalmente hace más sentido cercana al empleo. También podemos analizar cómo está el equipamiento respecto a la vivienda. Aquí, por ejemplo, las escuelas, los hospitales, clínicas, consultorios, laboratorios. Y luego, bueno, separamos los servicios comerciales porque es una locura la cantidad de establecimientos comerciales que hay en tiendas departamentales, supermercados, etcétera. La densidad de la población, si estamos en lugares muy densos o no. Densidad de vivienda, crecimiento de la población. Crecimiento de la vivienda. Y bueno, uno de los más importantes pues es el nivel socioeconómico. Aquí el análisis del diagnóstico de la plaza nos permite identificar la congruencia de los proyectos habitacionales con el entorno urbano y también de la calidad de vida que estaríamos esperando que tengan los nuevos proyectos. Aquí hicimos un match entre el color de los segmentos y el color de los niveles socioeconómicos, de tal manera que estaríamos esperando que los proyectos que tengan una congruencia de color con su entorno según el nivel socioeconómico generen un mayor atractivo sobre las familias, sobre todo porque pues estaría ofreciendo entornos congruentes con todo esto. Y entonces a través de estos sistemas de información nosotros podemos medir el crecimiento de la demanda en función del crecimiento de la población. Podemos identificar si geográficamente los proyectos están ubicándose, pues qué tantos son, qué tan cercanos están, en tamaños, por ejemplo, qué tan grandes son los proyectos, pero también cómo se relacionan con las variables urbanas de equipamiento a través de la identificación de las vialidades, las rutas de acceso y, bueno, todo aquello que constituye lo que las familias están esperando tener cerca de sus viviendas, escuelas, hospitales, centros de trabajo, etc. Esto nos permite dimensionar los mercados, qué tan consolidados están, qué tan competidos están, etcétera. Sin embargo, bueno, pues esto lo sentimos todavía un poco plano. Digo, aquí podemos entrar, revisar colonias, información de cada uno de los proyectos. Entonces, este sistema nos permite ir conociendo, generando, pues, estas evaluaciones y calificaciones de ciertos entornos en lo particular. Luego podemos hacer algunos reportes, calificar algunos polígonos, etcétera. Sin embargo, nosotros hemos ido más allá en cuanto a la parte habitacional. Les comentaba que nosotros tenemos un monitoreo de vivienda nueva terminada en 42 ciudades desde 1990. Y bueno, esto lo vemos reflejado en un sistema de información de consulta dinámica inmobiliaria. En este caso solamente está cargada la parte de la vivienda nueva terminada. Estamos trabajando en la vivienda usada para atender el total del mercado. Y bueno, pues finalmente conocer qué está pasando. Entonces aquí pues tenemos todos nuestros proyectos, funciona muy parecido. Aquí, por ejemplo, vamos a seleccionar Guadalajara, vamos a consultarlo y lo que hacemos es ir analizando los mercados en diferentes dimensiones. La primera de ellas, el diagnóstico, pues consideramos muy importante y que esta herramienta nos permite hacer para la vivienda nueva terminada, son reportes históricos en los cuales podemos conocer en el tiempo cómo se ha ido moviendo la plaza, cómo ha ido evolucionando en cuanto al número de proyectos, en cuanto al volumen de ventas por mes, por segmento, en cuanto a los inventarios, las absorciones por proyecto, los meses de inventario, las áreas habitables, los precios
Y bueno, esto lo podemos exportar en Excel y también lo podemos exportar en PDF. También tenemos un reporte de cuál es la condición hoy día de los mercados por segmento para las diferentes variables y por los diferentes tipos de productos. También genera unos mapas temáticos que nos ayudan a zonificar los mercados dependiendo de criterios de precios, precios por metro cuadrado, áreas, etc. Nuestra tabla de oferta y un análisis de competencia, quiénes son los principales participantes. Sin embargo, bueno, como les decía, aquí regresando a nuestra presentación, los estudios de diagnóstico de plaza en realidad constituyen pues de las herramientas más completas para conocer en dónde estamos parados y cuáles son los riesgos y oportunidades que ofrece una plaza. Y bueno, tratamos de reunir todos estos elementos de los sistemas geográficos, pero analizados de una manera en la cual pues definitivamente nos permiten paso a paso ir conociendo cómo se desarrollan las oportunidades, cuáles pudieran ser los riesgos. Los elementos principales del estudio de diagnóstico de plaza parten de determinar esta zona de influencia que les comentaba anteriormente, identificar cuál es el mercado sobre el cual voy a concentrar el análisis y la exploración de todas las variables para poder generar pues un sujeto de estudio libre de sesgo. Posteriormente, se hace un análisis del perfil sociodemográfico del mercado en la plaza. Ahorita vamos a ver cada uno de estos elementos brevemente. Y continuamos con un análisis de la parte de urbana y de todo lo que genera o le da sentido al desarrollo inmobiliario en términos del territorio. Posteriormente se hace un análisis de la evolución de la situación actual y de las perspectivas del mercado inmobiliario analizado para entender pues, en dónde estamos en términos de oportunidades y riesgos. Y por último, estos estudios de diagnóstico de plaza nos permiten generar recomendaciones para aprovechar el potencial inmobiliario de la plaza en función de algún proyecto o algún giro o algún segmento. Entonces, analizando cada uno de estos elementos, el primero de ellos es determinar un mercado específico sobre el cual vamos a estudiar todos sus elementos y geográficamente cómo se vería representado. Es muy fácil decir, bueno, pues vamos a verlo por ciudades. Algunas ciudades ya son muy grandes. La Ciudad de México, por ejemplo, con 50 municipios conurbados del Estado de México y 16 alcaldías, 2 municipios del Estado de Hidalgo, pues generan realmente pues pensar que toda la ciudad debe ser analizada para un solo proyecto para identificar oportunidades de algún giro en específico, pues en realidad eso no es viable. Realmente, al contrario, generaría indicadores muy dispersos y poco enfocados, lo cual haría que en realidad lleguemos a lo contrario que queremos hacer con los diagnósticos de plaza, que es potenciar los resultados de nuestros proyectos inmobiliarios. Entonces, es muy importante tener en cuenta que con la evolución que tienen actualmente todos los mercados inmobiliarios, en cualquiera de los giros, este paso es fundamental. A partir de aquí podemos estar seguros que toda la información que se va a recabar, todo el esfuerzo que se va a realizar en un diagnóstico de plaza permitirá llegar a un punto útil, funcional de hallazgos y conclusiones para las condiciones de los mercados. Entonces, en este primer punto de determinar esta zona de influencia, partimos de la segmentación del mercado, bueno, habitacional, comercial, de oficinas, industrial, del que ustedes estén interesados, determinar cuáles son las características y sus definiciones en función de tamaños, de tipologías de producto, de segmentos en cuanto a precios o tarifas. Y por último, determinar una zona geográfica en la cual se van a
realizar los análisis y levantamientos. Aquí el objetivo es establecer estas o determinar estas características principales del mercado en términos principalmente de su ubicación, segmento, tipo. Y como resultado lo que tendríamos es esta zona de influencia, es un polígono delimitado en donde podemos tener información similar, libre de sesgos. Aquí generalmente las variables que analizamos nos permiten identificar una zona singular o similar en términos de atracción hacia la demanda y una zona de competencia también en donde pues ya estos competidores son relevantes. Un segundo punto dentro de todo este estudio de diagnóstico de plaza es analizar cómo se comporta esta zona de influencia en términos sociodemográficos. Esto es importante porque nos habla del mercado potencial, ya sean demandantes de vivienda, demandantes de espacios comerciales, de oficinas, de espacios industriales, de servicios médicos, en qué evolucionan estado, en qué dinámica están metidos. Si son mercados en los cuales hay atractivo, hay crecimiento, hay ingresos o capacidad de compra suficiente. Y bueno, las variables principales que se analizan están enfocadas a determinar estas características y un tamaño de mercado de clientes potenciales en la plaza. Aquí analizamos variables como la evolución de la población y la vivienda, la población por grupos de edad que pues se constituyen en diferentes segmentos de demanda, la estructura de las familias por nivel socioeconómico, que no nada más tiene que ver con los ingresos, sino también con ciertos elementos satisfactores, necesidades que buscan cubrir en términos de educación, de comercio, de vivienda, y esto pues nos ayuda a entender cómo es el mercado. Las principales actividades económicas para conocer en qué basa la economía, o en qué basa pues la actividad económica, el ingreso de las familias, a qué se dedican o cuáles son las fuentes de empleo principales y obviamente los establecimientos que estarían generando estas fuentes de empleo. Y por último, la proyección de población y vivienda para poder generar el parámetro o el análisis de la dinámica demográfica de la plaza, cuál pudiera ser su atractivo en términos de crecimiento o no, y su capacidad económica. En términos económicos, pues la vocación económica de las plazas, si es una plaza que principalmente ve o tiene sus ingresos por el turismo, por la industria, para la industria inmobiliaria es muy importante la parte formal de las actividades económicas, generalmente en plazas donde una proporción importante de los trabajadores y las familias descansan su ingreso en actividades formales, pues existe un ciclo virtuoso en el cual pues hay crecimiento, hay demanda y hay oportunidades para nuevos proyectos inmobiliarios. Entonces, esto lo analizamos aquí. El tercer punto tiene que ver con la evaluación urbana de la plaza, todos aquellos elementos pues de la ciudad, de la calidad de la infraestructura y los servicios que fomentan que tengamos nuevos proyectos y que esos proyectos a su vez le brinden a sus ocupantes, a sus usuarios, todo lo que se necesita para vivir ahí, para entretenerse ahí, para abastecerse ahí, para llegar incluso a los lugares o a los desarrollos inmobiliarios. Y aquí, bueno, lo que analizamos es cómo es la regulación y planeación urbana en cuanto a densidades, normativas generales que limitan o no el desarrollo inmobiliario, las tendencias de crecimiento por giro inmobiliario, tipo y segmento, la identificación de los corredores que son bien importantes, sobre todo para giros de inmuebles comerciales, los usos y destinos del suelo, cómo está la estructura vial y de accesibilidad en las ciudades o en las zonas de influencia en lo específico, y en general el equipamiento y las zonas de servicio. Entonces, lo que queremos es analizar todos estos elementos del desarrollo urbano que hacen, que distingan a un mercado de otro, cómo ellos nos permite
conocer qué tan consolidado es el mercado y cómo los proyectos nuevos se pueden beneficiar de esta situación urbana, de la zona de influencia y de la plaza. Aquí en el punto 4 descansa de lo más importante, tienen que ver con la oferta inmobiliaria en la cual estamos interesados en la plaza específica. Un diagnóstico de plaza puede incluir todos los giros inmobiliarios. En realidad no hay limitantes para eso. Las tablas de oferta lo pueden hacer, los sistemas de información geográfica los pueden incluir. En realidad, nosotros tienda. Entonces, pues, pero aquí, pues realmente no hay limitación en cuanto al número de giros o el tipo de giros. Entonces, aquí lo que queremos hacer es identificar de dónde viene la oferta, cómo ha evolucionado, dónde está en este momento y hacia dónde proyectamos que variables. El número de proyectos, el volumen de productos comercializados, los precios, por supuesto, las áreas habitables o las áreas rentables, las absorciones, las ocupaciones y todo aquello que nos da un indicador de desempeño en el mercado. Entonces, analizamos desde las tendencias históricas, la situación actual y las proyecciones que pues hemos desarrollado a partir de los modelos de estimación, en donde también nos apoyamos en toda la información demográfica, urbana y económica que genera impactos positivos o negativos en el crecimiento inmobiliario. Entonces, aquí en realidad, pues tratamos de enfocarnos en este punto 4, en lo que es la oferta inmobiliaria, conocer quiénes son los principales competidores, qué características tienen, cuáles son sus niveles de desempeño, para poder identificar, pues, dónde están los parámetros para competir, a partir de qué tendríamos que empezar a desarrollar proyectos. Analizamos los atributos específicos en términos de acabados, de amenidades, de financiamiento, todo lo que de alguna manera constituye una barrera a la entrada para poder desarrollar nuevos proyectos. Y esto, pues, nos da esa idea. Aquí también analizamos las oportunidades en función de contrastar la oferta contra la demanda, y ya en la última parte tiene el mejor desempeño, cuáles se encuentran en problemados, ya sea porque no han variado los precios o porque hay una sobreoferta o porque los meses de desplazamiento o colocación son muchos. Entonces esto pues nos alerta, ¿no? De dónde, para dónde sí o para dónde no. Se analiza la participación de mercado para cada uno de los segmentos y las tipologías de interés o analizadas. Se identifican nichos en donde pues en realidad la oferta no ha logrado atender a la demanda, y se estiman el valor de los mercados en términos de cuánto vale cada segmento. Aquí se identifican las estrategias comerciales mínimas y recomendables, principalmente en la identificación de las barreras a la entrada, lo que mínimo tienes que ofrecer para poder ser competitivo en cada mercado. Entonces, esto pues al final nos permite generar estos rangos de desempeño cuando analizamos cada uno de los mercados, a fin de estimar pues qué tengo que hacer para participar exitosamente. Y bueno, el potenciar las decisiones inmobiliarias a través de los diagnósticos de plaza, pues simplemente es conocer los riesgos y las oportunidades que cada uno de los mercados ofrece, y tratar de entender cómo, digo, los riesgos ahí están, no necesariamente los podemos borrar, pero sí cuando los enfrentemos o sepamos que están ahí, pues tener las mejores herramientas para sortearlos. Y lo mismo con las oportunidades, identificar mercados no atendidos, entender en qué mercados que se ha vendido bien o se ha colocado bien o han crecido los precios, perdón, pues ya se están agotando los inventarios y sería bueno que un nuevo participante llegue a cubrir ese hueco. Y bueno, como dentro de todo esto las tendencias cambian, porque bueno, estamos sujetos a una dinámica demográfica, urbana,
social de información muy fuerte que forzosamente nos lleva a estas situaciones de tendencias cambiantes. Entonces, toda esta información lo que hace, ya sea en sus versiones más sencillas, como son las tablas de oferta, o en sus versiones más completas, como son los estudios de diagnósticos de plaza y de mercado, es ayudarles a potenciar el desempeño de sus proyectos inmobiliarios. Pues yo agradezco muchísimo su atención y quisiera saber si hay algunas preguntas o comentarios o alguna otra inquietud que podamos platicar. Muchas gracias. Muchas gracias, Clau. Pues como comenta Clau, si alguien tiene alguna pregunta, son más que bienvenidos a realizarla. Solamente tendrán que activar su micrófono y hacer la pregunta. Al parecer fue todo muy claro, Clau. Bueno, Excelente. ya vi, Jorge Villanueva, por favor, adelante, si quieres activar tu micrófono. Hola Clau, buenas tardes. ¿Cómo Oye, estás, Jorge? bien, aquí muriendo de calor en Mérida. Me imagino. Oye, y digo, hablando del calor y estos temas, ustedes ya están empezando a poner en sus datos algo bueno, que hemos hablado entre nosotros de que va a ser las nuevas tendencias de qué tan verdes son las áreas de la ciudad, o sea, qué tanta infraestructura verde y todas estas cosas que en otros países ya se toman en cuenta, y qué tanto es la oferta eléctrica, que creo que eso ya es algo crucial ahorita de que quieres desarrollar en algún lugar y pues te dicen, sí, padrísimo, pero no hay cómo darte electricidad, ¿no? Entonces, este tipo de datos que, digamos, no son tan directos, no parecen tan relevantes, pero pues que empiezan a levantar la ceja, ¿no? Para el desarrollo de los proyectos. Claro. Bueno, nosotros partimos estos análisis son más bien de mercado, pero sí tienes razón, se pueden integrar dentro de los sistemas geográficos de información, pero también dentro de los riesgos que podría llegar a enfrentar un nuevo participante, sobre todo si le toma mucho tiempo poder conseguir un terreno, poder conseguir permisos, la edificación. No es algo necesariamente que se haga público, generalmente los desarrolladores en el afán de pues tener claro hasta dónde pueden llegar, si en predios específicos solicitan las factibilidades de sus servicios, en donde ya se aclara si se les va a poder dotar de estos servicios, porque no existe necesariamente información pública o comúnmente distribuida en donde se pueda identificar esas situaciones en las ciudades, pero sí es algo que definitivamente, digo, con los apagones que se tuvieron la semana pasada o todas estas cuestiones que preocupan en cuanto a la falta de inversión en los nuevos sistemas de distribución eléctrica en algunos lugares de alto consumo, sí es importante. Para el caso, por ejemplo, del análisis de desarrollos industriales, ese sí es un elemento en el cual, pues obviamente la decisión de cualquier inversionista, primeramente es eso, ¿no? ¿Hay o no hay el que me provean de la electricidad suficiente? Ahí en ese caso de ese giro en específico sí es un elemento que todos nuestros estudios lo tienen. En otros casos no necesariamente, sobre todo ahora que muchos de los proyectos son de relleno urbano, es decir, se reconvierten predios que estaban subutilizados o que están al interior de las ciudades y que de alguna manera pues ya están dentro de un contexto urbano con todos esos servicios. Pero para estos desarrollos industriales a las afueras de muchas de las ciudades, llevar hasta allá todo eso es paso uno. Pero sí deberíamos irlos incluyendo cada vez más en el resto de los giros. Gracias. Muchas gracias, Jorge. Muchas gracias, Clau. ¿Alguien más que tenga alguna pregunta que realizarle a Claudia? Muy Hola, bueno. Claudia. Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Oye, yo te preguntaría,
¿cuál sería el principal diferenciador del estudio de mejor uso al estudio de plaza? Básicamente, ¿no? Porque siempre la incertidumbre de los inversionistas es justo eso, ¿no? Adaptar el mejor proyecto de acuerdo al predio, a su uso de suelo, a su vocación, etcétera. Pero bueno, la plaza pues, es la relación con todo el entorno, ¿no? Pero el mejor uso también tiene mucho que ver. Entonces ahí yo te preguntaría eso. Perfecto. Gracias. Mira, el estudio de uso mejor y más rentable utiliza el estudio de diagnóstico de plaza como un insumo para poder establecer los parámetros de desempeño del mercado al cual quisiera pues entrar con un proyecto ya específico. Un estudio de diagnóstico de plaza no necesita necesariamente, no requiere que tengas un proyecto. Fíjate que hace muchos años, cuando recién entré a Softec, teníamos muchos estudios en Puebla porque muchas de las empresas que anteriormente se dedicaban a lo textil, realmente ya no tenían ese giro, ya no trabajaban en eso y tenían grandes plantas que ya se las estaba comiendo la ciudad y empezaron a incursionar en el mercado inmobiliario para que esos predios o esas plantas se reconvirtieran en proyectos habitacionales. Entonces, un primer estudio era pues saber si para Puebla había la suficiente cantidad de demandantes potenciales de vivienda, si había las suficientes escuelas, equipamiento de salud, de comercio, etcétera, cómo la gente llegaría de donde están esas fábricas a donde trabajan y demás. Y bueno, pues no necesariamente decirles qué hacer en ese predio. Entonces, el diagnóstico de plaza te dice, bueno, ¿hay o no hay mercado? ¿Hay o no hay muchos competidores? ¿Los precios han crecido, sí o no? ¿Las absorciones o las ocupaciones o las tipologías de productos han cambiado, sí o no? Y ya un estudio de uso mejor y más rentable parte de que tienes un predio o un proyecto. Y en el estudio de uso mejor y más rentable, lo que determinamos a partir de cómo es ese mercado, qué diagnóstico y oportunidades identificamos, recomendar el desarrollo específico de un proyecto en un predio. ¿De qué tamaño? Obviamente, tomando en cuenta toda su normativa, sus coeficientes de uso, de ocupación, de áreas verdes, alturas, restricciones, mermas, etcétera, para decirte, bueno, aquí deberías hacer 20 departamentos, 10 de 20 metros, 5 de 80 metros y otros 5 de 120 metros. Tantos van a tener 2 recámaras, tantos 3 recámaras, tantos una recámara, cuántos baños, cuántos cajones, qué tipo de cocina, qué tipo, o sea, ya es llegar a un punto de detalle del proyecto y del producto muy fuerte y se calcula cuál sería el precio de los productos, los ingresos a recibir mensualmente y en el tiempo cuál debería ser la rentabilidad del proyecto, con la recomendación de uso mejor y más rentable que te lleve a ese lugar de alta rentabilidad. Y concluyendo, el estudio de diagnóstico es una parte del estudio de uso mejor y más rentable, porque el diagnóstico lo podemos ir acotando a unas zonas de influencia muy específicas. Claro, sin duda. Muchas gracias. Muy clara. Gracias. No, de qué, al contrario. Muchas gracias, Carlos. ¿Alguien más tiene una pregunta para Claudia? Bueno, al parecer ya no hay más preguntas. Muchas gracias, Claudia, por tu presentación de este webinar. Les queremos agradecer también a todos el tiempo, su tiempo para conectarse en este webinar que titulamos Descifrando Mercados, cómo el diagnóstico de plaza potencia tus decisiones inmobiliarias. Un par de anuncios también me gustaría hacer antes de despedirnos. La próxima semana les estaremos haciendo llegar esta grabación para que tengan la presentación de Clau. También quería avisarles que aprovechen el último día de descuentos de Special Day. Todas nuestras herramientas básicas de análisis, como algunas que mostró Clau,
que es, por ejemplo, la consulta dinámica inmobiliaria, la APP, Dime, reportes tendenciales, mapas mercadológicos, están al 50% y hoy es el último día de la promoción. Entonces, ingresando a nuestra página de internet, www.softec.com.mx, en el menú tienda, ahí pueden ver todos los productos. Agradecerles nuevamente y esperamos verlos muy pronto. Que tengan una excelente tarde todos. Muchísimas gracias. Un gusto verlos. Gracias.